Bacon dice, todo lo que la ciencia pueda fácticamente hacerlo, debe hacerlo. Es decir, es un paso de lo fáctico a lo deóntico. De tal suerte, dice Bacon, que todo freno moral, que todo freno religioso o moral al avance, al progreso de la ciencia, debe ser eliminado, porque en nombre del progreso de la ciencia, todo está justificado, dice Bacon. Entonces lanza esa fórmula. Todo lo que la ciencia puede hacerlo, debe hacerlo. O sea, la ciencia puede inseminar, bueno, debe inseminar. La ciencia puede clonar, sí, pues entonces debe clonar. Eso es el primer paso, digamos, de lo que es este recorrido al transhumanismo, ¿no es cierto? Esta idea de que la ciencia no puede tener frenos morales. Bienvenidos a un día más a Cultura Chatarra. Mi nombre es Crypto y estamos lo que seguramente va a ser el mejor directo del año porque estoy con los tremendos invitados y más encima el tema que vamos a tocar, pero espero que tengan un refresco, un café, un chocolate caliente, una cerveza, algo para picar porque va a estar buenísimo. Voy a partir con mi buen amigo que ya ha estado varias veces en el canal, ustedes saben, biólogo molecular, un chileno anónimo. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por tu invitación acá compartiendo con tremendos titanes. Encantadísimo y ojalá poder aportar lo que pueda. Sí, tan titanes que piensan todos que estamos viendo Shingeki no Kyojin. Sí, Godzilla vs. King Kong. Eso. Estoy obviamente con profesor, investigador, uno de los grandes intelectuales y quien está preservando el conservadurismo hoy en día, el profesor Miklos Lucas. ¿Cómo está? Hola, Crypto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un chileno, un gusto, hermano. Hemos estado en varios programas también. Ya te voy a empezar a cobrar ya billete para que me invites. Sí. Y bueno, el gusto de conocer a Jonathan por este medio. Así que, Jonathan, un placer conocerte. Y por último, pero no menos importante, ya un amigo de la casa también, filósofo argentino, que ya todos los progres lo están escuchando y están empezando a tener miedo. Está Jonathan Ramos online, mejor me desconecto, se les cae el internet. Bienvenido, Jonathan, nuevamente. Gracias Cristo por invitarme a esta temática. Es una temática muy interesante, de la cual la filosofía tiene mucho por decir, y para mí es un honor estar con Miklos. Yo sí he visto algunos de sus videos, y sin lugar a dudas es uno de los representantes de la lucha que al menos yo aspiro a dar. Así que no, es un honor estar al lado de él y acompañarte en este programa. Así que gracias. Excelente. Buenísimo. Bueno, el tema, como lo pueden ver en el título, es la inmortalidad y el transhumanismo. El transhumanismo es un tema que ha tocado profundamente y brillantemente Miklos Lucas, que vamos a conversar de eso, pero quería enlazarlo con el tema de la inmortalidad, que ha sido una búsqueda, una búsqueda científica, una búsqueda filosófica, una búsqueda espiritual. El ser humano busca trascender. Hay mucho que en este enfrentar la vida, y sobre todo cuando uno piensa en la muerte, no quiere que todo se acabe. Uno dice, bueno, y eso fue todo. Albert Camus decía que la vida no tenía sentido, que simplemente había que disfrutarla, de pasarlo bien, subir con la roca hasta arriba y que la roca cayera y volvías a subir y volvías a caer, como el mito de Sísifo. Pero hay algunos que se quedan con esa visión, otra visión más espiritual, también hablan de una trascendencia espiritual, como la parte de la gente más creyente. Vamos a conversar de eso, pero también quiero que toquemos el tema de cómo afectaría al ser humano si es que lográsemos volvernos inmortal, existiendo temas como el Neuralink, la empresa Tesla, enfocado también a esto. Si el día de mañana, gracias al transhumanismo, pudiésemos rescatar, como Futurama o como varias películas de ciencia ficción, poder seguir viviendo para siempre. ¿Cómo afectaría la evolución
de esto que hemos construido a lo largo de la historia del hombre. No sé quién quiere partir, quién quiere tomar la palabra conversando un poco de este tema. Bueno, si no es mucho la patudez, quiero partir yo. Perfecto. Bueno, desde la biología, lo que se sabe es que las únicas células que se reconocen como inmortales, aunque no sé si realmente se podría decir que son inmortales frente a todos, son las células cancerígenas, ¿ya? Y se le llama células inmortales porque va de los mecanismos de muerte celular programada, tanto intrínsecos como extrínsecos, debido a mutaciones, ¿ya? La muerte, ¿cierto? La muerte celular es un mecanismo de defensa para evitar fallas en la replicación del código genético en el tiempo. Hay otro mecanismo que es muy cercano, que también tiene que ver con el cáncer, ¿cierto? Que tiene que ver con las telomerasas. Ya hubo un premio Nobel de Medicina asociado a las telomerasas, que ¿qué es lo que hacen estas enzimas? Recortar los telómeros, o sea, la parte del cromosoma, la parte de abajito, la que va siendo cada vez más cortita a lo largo del tiempo que uno avanza en su vida. ¿Y por qué se van acortando? Pues eso es lo que hay que preguntarse, ¿cierto? ¿Cuál es la función de la enzima antes de inhibirla? Bueno, uno va viendo que cuando está recortando esa zona, que está en la zona posterior, la más lejana al centro, es la que está más expuesta a mutaciones. Por eso se va recortando para evitar eso, para evitar cáncer. Porque el cáncer al final lo que genera es que la célula pierde todo su mecanismo de control tanto de producción como de consumo como de crecimiento. Y eso a la larga termina matando al huésped. O sea, la célula cancerígena es inmortal hasta que consume todos los recursos y se termina suicidando. Muy parecido al crecimiento que tienen las bacterias cuando uno les coloca en un medio con recursos limitados. Entonces son inmortales siempre y cuando las condiciones de nutrientes sean infinitas, y eso en la realidad no existe. ¿Ya? Ojo ahí. Esas son las condiciones de inmortalidad desde la biología. Por tanto, la inmortalidad de seres biológicos no se podría alcanzar a menos que estuviésemos en un lugar con recursos limitados, cosa que no existe. Ojo. No sé si se entendió, no sé si lo expliqué muy rápido, ¿no? Sí, sí, no, perfecto. Como comunismo dicen por acá. Más o menos, de hecho. Bueno, si me permiten, ya que mencionaste comunismo, justo estaba hojeando acá un libro que recomiendo fervientemente, que es miren el título. Ok. John Gray, ahí se los voy a pasar por interno, voy a empezar a seguir a Jonathan y comparto ahí la bibliografía con la gente. Se llama La Comisión de la Inmortalidad, escrito por el gran filósofo británico John Gray. Y él menciona en esta idea de estas aspiraciones de inmortalidad no han sido nuevas, están presentes a lo largo de la historia. Siempre el hombre ha sentido esta necesidad de superar sus limitaciones naturales, ¿no? En todos los ámbitos, en los ámbitos físico, en los ámbitos intelectual, incluso el ámbito moral, siempre ha querido, aspirado a la superioridad sobre la naturaleza, ¿no? Y un caso concreto fue el régimen soviético. En el régimen soviético, el comunismo tenía una visión de progreso muy similar a la que se tiene hoy, es decir, una visión de progreso en la cual la ciencia y la tecnología nos iban a independizar de toda esclavitud religiosa, y que a través de esta ciencia y de esta tecnología el desarrollo del hombre iba a ser imparable. Había una concepción lineal de este progreso, que es una concepción que ya lo he mencionado en otras ocasiones, es la concepción de progreso que planteó San Agustín de Hipona. Todas las ideas de progreso actuales que manejan los progres, incluso los racionalistas de la Revolución Francesa, es la idea de progreso de San Agustín secularizada, o sea, ni para eso son originales. Entonces, lo que tú vas a tener aquí es esta idea de que la tecnología te iba a emancipar. Y el siglo XIX fue un siglo dedicado a la adoración a la idea del progreso. Empezaste con Henri de Saint-Simon, Auguste Comte, Herbert Spencer, ¿no? Esta idea también de darwinismo social, John Stuart Mill, ¿no? Uno de los grandes padres del socioliberalismo británico. Existía esta noción de que el desarrollo tecnológico nos iba a liberar de las garras de la religión. Y no solamente fue un fenómeno que se dio en Occidente, sino que también se da en Rusia. En Rusia tú imagínense en la época, ¿no? De Julio Verne, estamos hablando segunda mitad del siglo XIX, estas aspiraciones futuristas. Y en Rusia, todavía era Rusia, existe una corriente de pensadores que eran los futuristas.
¿no? Y había un gran pensador de futurismo ruso, era Fedorov, y pensaban que había que extender incluso la vida más allá de la Tierra, o sea, ya tenía aspiraciones ya espaciales en esa época. Y ellos aspiraban a esta inmortalidad. Cuando se plantea, o sea, cuando se instala, ¿no?, el comunismo en la Unión Soviética, o sea, en Rusia, y se transforma en la Unión Soviética, con Lenin a la cabeza, obviamente el comunismo viene a ser impuesto por una serie de problemas que se dan por coyunturas en ese momento, por ejemplo, la guerra que tuvo Rusia con Japón, la guerra de 1904-1905, que fue la gran humillación rusa de toda su historia bélica. Pierden esa guerra, eso gatilla la caída de los Romanov y se instala el comunismo en la Unión Soviética. Dentro del equipo de comunistas, obviamente, estaban Trotsky, estaban Gorky, estaban Lenin, obviamente. Ustedes han visto que en Rusia ahora, si uno se va a Moscú, va a encontrar a Lenin, ¿no? Lo van a encontrar en una urna. Está como preservado. Bueno, eso parte de un plan específicamente de Gorky. Gorky era un futurista, seguidor de estos pensadores rusos de fines del siglo XIX. Él creía abiertamente en la necesidad de utilizar la ciencia y la tecnología como elementos de perpetuación de la vida. Consideraba que no todos los seres humanos tenían ese privilegio, que habían clases inferiores, por ejemplo, los campesinos rusos, que eran considerados una escoria por Gorky. Pero dijo, vamos a probar esta superioridad y vamos a preservar, ¿no? Quién sabe si lo podemos revivir en algún futuro, vamos a preservar a Lenin. Entonces, esa idea de inmortalidad que estamos tratando hoy, cuando ustedes la atan al comunismo, la primera posición es que estas ideologías seculares que rechazan el cristianismo terminan siendo finalmente malas copias, ¿no?, del cristianismo, porque apelan a sus mismas categorías. Apelan a la categoría de omnipotencia, de omnipresencia, apelan a la categoría de inmortalidad, de vida en el más allá, apelan a la categoría también de dioses en la tierra, o sea, de resurrección, ¿no?, porque aspiraron a resucitar a Lenin en algún momento. Y en el libro se cuenta, que es muy interesante, cómo los primeros, los preparativos para poner a Lenin en esta, ¿no?, momificarlo y preservarlo, empezaron a salir tan mal que en algún momento habían puesto a Lenin en una cápsula con hielos y todo, y habían preparado unas urnas, y se cayó y se rompió esta estructura, y el cuerpo de Lenin estaba a punto de podrirse. Entonces, hacía la mala, básicamente lo embalsamaron y lo pusieron ahí. Ese cuerpo de Lenin, ¿no?, esa visita, o sea, esa urna donde lo han metido, es una aspiración, es un recordatorio de la aspiración del ser humano de perpetuar su vida y de ser inmortal. Es una anécdota nomás que cuento de este libro, que es muy interesante, que se llama La inmortalización de la Comisión de la Inmortalización, de John Gray. ¿Okay? No está en español, pero lo pueden conseguir en inglés. Excelente. Jonathan. Bien, a mí me gustaría hacer una especie de recorrido histórico de cómo es que se va gestando esta plataforma ideológica, cosmovisiva, que va a devenir en lo que es hoy el transhumanismo, ¿verdad? Y para eso yo he podido diagramar, digamos, estos procesos filosóficos en tres grandes etapas. Por un lado, el novum organon es la nueva lógica, la nueva manera de procesar el conocimiento de Bacon, ¿sí?, en la modernidad. Se va gestando esto porque claramente hay un transhumanismo general que es, bueno, el intento de mejorar la vida humana a través de la ciencia y de la técnica, y la tecnología, digamos, ¿sí? Ese es como el transhumanismo general, y el específico es, bueno, el que lo hace en búsqueda con el sentido de la inmortalidad del hombre, ¿verdad? Pero sería interesante hacer esta distinción porque no todos los transhumanismos tienen la misma finalidad y el mismo sentido, ni la misma procedencia. ¿Qué es lo que dice Bacon en el Novum Organon? Que significa la nueva lógica. Hay que recordar que Aristóteles le llama la lógica organon, propedéutica. Si es preparación para la ciencia. No es una ciencia, sino una preparación. Bacon dice, todo lo que la ciencia pueda fácticamente hacerlo, debe hacerlo. Es decir, es un paso de lo fáctico a lo deóntico.
De tal suerte, dice Bacon, que todo freno moral, que todo freno religioso o moral al avance, al progreso de la ciencia, debe ser eliminado, porque en nombre del progreso de la ciencia, todo está justificado, dice Bacon. Entonces lanza esa fórmula. Todo lo que la ciencia puede hacerlo, debe hacerlo. O sea, la ciencia puede inseminar, bueno, debe inseminar. ¿La ciencia puede clonar? Sí, pues entonces debe clonar. Eso es el primer paso, digamos, de lo que es este recorrido al transhumanismo, ¿no es cierto? Esta idea de que la ciencia no puede tener frenos morales, ¿no? Nosotros en epistemología hablamos del contexto de descubrimiento y el contexto de justificación, ¿no? Bueno, en el contexto de justificación entraría la ética, ¿verdad? Pero bueno, la ética para el positivismo, este decimonónico que se va gestando ya en la modernidad, es extrínseca al proceso de construcción del conocimiento. El próximo es Nietzsche. Nietzsche, en el Anticristo y en Así habló Zaratustra, sobre todo en Así habló Zaratustra, desarrolla el concepto del Übermensch, del superhombre. Y dice Nietzsche, textuales palabras en el prólogo, en los primeros párrafos del Así habló Zaratustra, dice, el hombre no es más que algo que deba ser superado. La grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta. Lo que se puede amar del hombre es que es un tránsito y un acaso. Es decir, el transhumanismo filosóficamente implica que aquello que nosotros concebimos como ser humano es una etapa en la evolución de la humanidad que esta concepción de ser humano debe ser superada. Por eso Nietzsche dice, el hombre no es nada más que algo que deba ser superado. Nosotros tenemos que romper con esta concepción natural de la vida, con esta concepción natural del hombre en pos de la técnica, ¿verdad? ¿Qué es lo que denuncia Heidegger cuando dice la técnica ha devorado la tierra? Ya el hombre no vive en la tierra, sino en la técnica, ¿verdad? En la tecné, en el ortótex, que para Heidegger comienza con Platón. Y después, el que va a dar la pincelada oficial al transhumanismo es Michel Foucault, en un libro de 1968 que se llama Las palabras y las cosas, donde el lema de Foucault es el hombre ha muerto. Así como Nietzsche declara la muerte de Dios, dice Foucault, yo decreto la muerte del hombre. ¿En qué sentido? En que el hombre no es más que la construcción de tramas discursivas. Heredero del giro lingüístico, Foucault dice, el hombre es una construcción, como cosa, es una construcción de las palabras, del discurso, que crea dispositivos, que genera subjetividades, que crea identidades. Bueno, el hombre como un ser, por ejemplo, viviente, racional y político, el animal político, el zoon politikon, el animal racional de Aristóteles, bueno, es una construcción discursiva de un modo de hablar de una determinada época de la historia que Foucault llama clásica, pero que no tenemos por qué estar presos de esa forma discursiva. Estos tres esquemas que desarrolla por ahí Max Scheler en El puesto del hombre en el cosmos, ¿no? El hombre como un animal evolucionado, el hombre como un animal racional y el hombre como imagen y semejanza de Dios. Son las tres antropologías de Occidente, ¿verdad? Bueno, ellos son un poco darwinistas, ¿no? Están dentro del darwinismo social. Por eso yo siempre digo, es muy peligroso aquellos que queremos combatir al progresismo, que algunos se reconozcan darwinistas sociales. Es muy peligroso aceptar ese modo de procesar el conocimiento. Entonces Foucault va a decir, el hombre ha muerto. Ese hombre, animal racional, natural, que tiene sus principios naturales, que tiene una organización social y política en base a los criterios de justicia, de verdad, de bien y de belleza, son formas discursivas de hablar que, así como tienen un comienzo, una genealogía, tienen un devenir, un desarrollo y al final una muerte. Entonces, el concepto de hombre que vamos a gestar a partir de ahora, ahí viene Marcuse, del cual Miklos siempre habla y muy bien, ¿no es cierto? El hombre unidimensional, todas estas categorías que van a generar una plataforma en la cual
la comprensión del hombre va a tener un nuevo horizonte. Y en ese horizonte, claro, la búsqueda es la de inmanentizar las promesas cristianas. Y por eso quiero retomar lo que dice Miklos, porque es muy importante. Yo he desarrollado el concepto de asalto semántico. Toman las categorías del cristianismo y las resignifican, las resemantizan. Por ejemplo, la izquierda toma el concepto de justicia social, de la rerum novarum, y la resignifica. Toma el concepto del progreso del pueblo y resignifica. Toma el concepto de inmortalidad, que es una esperanza escatológica, y la inmanentizan como promesa de la ciencia y de la técnica. Este asalto semántico nos lleva, ¿no es cierto?, a este transhumanismo específico que es el que busca la eternidad. Y para eso, para ir resumiendo esta intervención, yo he podido rescatar un libro de Fernando Sabater que se llama La vida eterna. En este libro, bueno, Sabater es crítico del cristianismo, es un ateo muy reconocido, antinacionalista, pero lanza un bocado en la página 61, les quiero decir el capítulo para que así lo puedan buscar. Es el primer capítulo de la obra que se llama La ilusión de creer. Nos dice lo siguiente y me parece que es interesante como análisis filosófico para pensar filosóficamente la eternidad o la inmortalidad del hombre. Miren lo que dice Sabater, dice: para que sea realmente atractiva y deseable, la inmortalidad o la longevidad tiene que evitar no solo la muerte, sino también los peores deterioros del envejecimiento. Y esto para el chileno anónimo. Algunas leyendas clásicas greco-romanas advierten del peligro atroz de olvidar este fundamental requisito de la vida humana. Así, por ejemplo, el caso de la imprudente y lasciva Eos, en Grecia, la aurora que pidió a Zeus la inmortalidad para su amante, el bello príncipe troyano Titón, solo para verle envejecer y resecarse siglo tras siglo hasta la insignificancia más repugnante, mientras ella conservaba la lozanía imperecedera de los dioses, o la Síbila de Delfos, a la que Apolo había prometido el obsequio de cumplir su mayor deseo. Ella solicitó no morir nunca y también padeció los horrores de una senectud interminable, hasta que, convertida en una suerte de grillo amojamado, acabó como juguete de los niños. Los chavales le tenían encerrada en una jaulita que zarandeaban gritando entre carcajadas: Síbila, ¿qué quieres? Y acercando el oído podían escuchar un chirrido estridente y agónico que decía: quiero morir, quiero morir. Bueno, hay que ver que estos anhelos de inmortalidad que están sembrados en el espíritu del hombre, por eso Miklos hace muy bien en traer la figura de San Agustín, porque San Agustín es el que concibe al hombre hecho para la eternidad. San Agustín dice: Señor, nos hiciste para ti y no vamos a descansar hasta descansar en ti. Ese deseo de inmortalidad, ese ansia de inmortalidad está inserto en el alma humana, claro, pero está hecho para ser satisfecho por el Señor de la vida. Está hecho para ser satisfecho por el Señor que ha vencido la muerte. No está hecho para ser vencido en la inmanencia, sino en la trascendencia. Así que bueno, los dejo que vayan desarrollando ahí. Me imagino que el chileno, con esto que dije de una inmortalidad que pueda vencer al envejecimiento, bueno, habría que ver si es posible, que no es ético. De hecho, eso sale planteado en la serie de Altered Carbon, no sé si la viste, de Netflix. En la segunda temporada, sobre todo, hablan del espacio, porque tú puedes vivir, ya puedes prolongar tu vida cambiando de funda, ¿cierto? Que son como clones tuyos, los cuales tú traspasas tus datos, o sea, tu información que vas adquiriendo, ¿cierto? La plasticidad neuronal se podría, para que la gente entienda. ¿Y qué pasa con la plasticidad neuronal?
que nosotros no tenemos una cabeza infinita con infinitas neuronas, por tanto las conexiones interneuronales no pueden ser infinitas. Va a llegar un punto en el cual ya no vas a tener dónde más conectar e interconectar neuronas. Entonces se te acaba el espacio, el disco duro, por así decirlo. Y cuando llega a ese punto, probablemente la persona llegaría a esa conclusión que tú relatabas. Por favor, mátenme. ya no puedo seguir experimentando nada. Ya llegué a mi fin. El otro mito, ¿cierto?, de los griegos vendría a ser Ícaro, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando tú tratas con tu soberbia de alcanzar la divinidad? Que en este caso vendría a ser el sol. De estas mitologías todas eran solares, entonces alcanzar el sol representa alcanzar a Dios con la ciencia. Te mueres, se te derrite la ala y te terminas muriendo. Y lo otro que me quedó pendiente era, bueno, la gente acá me dijo que lo único que no se entendió bien era que era la apoptosis o la muerte celular programada, y son mecanismos que tienen las células para que éstas puedan convivir, ya así humanizando las células para que puedan convivir unas con otras. Las células tienen que tener un cierto espacio determinado, por tanto, cuando se desconectan o crecen más allá de lo que debiesen, se mueren, porque tienen unas proteínas de membrana en el exterior que cuando ya no están conectadas a su célula hermana, liberan una señal a través de caspasas. Otro fenómeno que puede darse es que las mitocondrias, que son las que generan energía, ¿cierto?, para que las células crezcan, empiecen a fallar y se empiece a perder la permeabilidad de membrana. Eso también genera una muerte celular. Y la última, y la más conocida, es la de la P53, que tiene que ver con la falla en el ADN. Cuando el ADN empieza a fallar, la P53 dice, no, esta célula tiene que morir porque va a afectar al resto y la suicidan, ¿cierto?, la matan. Esas son principalmente, busquen apoptosis, muerte celular programada, caspasa, y van a ver esta la vía intrínseca y extrínseca. Yo creo que con eso van a quedar clarito lo que les comenté. Eso más que nada. Es un tema que me parece interesante también con esto de la inmortalidad, para ir tomando varias visiones. Yo me pregunto, por ejemplo, si fuésemos inmortales, ¿qué pasaría con hombres que han hecho cambios históricos? ¿Qué pasaría con un Napoleón Bonaparte, con un Adolf Hitler, si es que ellos fuesen inmortales? ¿Qué sería de ellos al día de hoy? Me hace recordar un poco cuando mueren jóvenes los rockeros, los artistas, y se vuelven leyenda. Y hay algunos que no mueren jóvenes y llegan hasta viejos, y la gente lo empieza a rechazar, a encontrar patético, porque por un tiempo estaba bien, pero ya mucho tiempo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría con esa gente que hizo cambios históricos, pero después ya de mucho tiempo ya eso no importa? No, ¿cuál es el sentido de la vida para ese tipo de personas? ¿Cuál sería el sentido de la vida para Napoleón Bonaparte hoy en día, por ejemplo? No sé, Miklo, si se entiende un poco el punto que estoy diciendo, y si la inmortalidad mataría a este tipo de hombres que hicieron cambios. O sea, a Friedrich Nietzsche, me lo imagino hoy en día, a Friedrich Nietzsche o a Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe borrachísimo, y Friedrich Nietzsche con sus problemas que ya todos sabemos. ¿Qué sería de ellos al día de hoy? A ver, o sea, lo puedes plantear en esos términos. De partida, toda la experiencia humana está basada en categorías de vida y muerte. Punto. O sea, cuando tú quitas esa variable, la condición humana, la experiencia de ser humano cambia completamente y ya dejas de ser probablemente humano, pasas a ser otra cosa. Entonces, la vida es valiosa y apreciamos lo que tenemos porque es finita. Y siempre este es un principio que incluso lo puedes plantear en la economía. Las cosas son valiosas porque son finitas, son escasas. Y nuestra vida la aprovechamos y la dimos al máximo porque sabemos que es un tiempo prestado. Entonces, no solamente sería el tema de la trascendencia, el concepto de historia cambiaría completamente, porque simplemente ya dejaría de ser historia, vendría a ser crónica. Entonces, estos sueños de inmortalidad, ¿no? Se verían completamente resueltos. Entonces, no sé, entras a un conformismo. Yo pienso, y esta no es una discusión etérea, sino que es muy humana, ¿no? Porque no faltan los taraditos estos que descartan toda la dimensión trascendental del ser humano, ¿no? Yo no soy creyente, yo soy agnóstico, pero tengo un profundo respeto por la religión en todas sus manifestaciones. Soy filocristiano. Encuentro que la iglesia, o sea, las religiones, en el peor de los casos, el cristianismo cumple una función social y cultural fundamental, de la cual no se podría entender Occidente, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, cuando tú hablas de vida, tú dices, ¿por qué vivimos? ¿No? Hay una serie de preguntas de carácter existencial. Tú dices, bueno, ¿por qué disfrutamos la vida en algunos momentos? ¿Por qué somos tan felices? Porque aprendimos a ser muy tristes también. O sea, es una especie de yin y yang. O sea, tú disfrutas las cosas porque sabes cuál es el otro lado de las mismas.
tú disfrutas la vida porque sabes que es corta. Por eso es que esos tiempos que tú pasas con tu familia, con tus hijos, con tus padres, son tiempos que tú disfrutas al máximo porque sabes que son prestados. Cuando tú tienes algo que se te da para siempre, a perpetuidad, eso pierde valor. Eso pierde valor inmediatamente. Entonces, estos sueños de inmortalidad donde vas a decir, vamos a ser felices, voy a ser inmortal. Te aseguro, y yo te puedo asegurar, y esto lo planteo en un término así hipotético, te aseguro que si se resolviera el problema de la mortalidad, aparecerían sectas celebrando el culto a la muerte. Sí. Se acabó la cojudez, o sea, es una reacción tan humana. El hombre nunca va a estar contento con lo que tiene. Y cuando consiga, si es que llega a conseguir esta inmortalidad, va a volver a la muerte. Porque también vas a volver a las mismas leyes de la física, causa-reacción, o sea, causa-efecto, yin y yang, todo tiene un balance. No puedes destruir así nomás. El hombre cae en una arrogancia increíble cuando dice que va a someter las leyes de la física, las leyes de la naturaleza. Es una arrogancia que históricamente se va apareciendo, ¿no? Con estos regímenes, sobre todo los seculares, ¿no? Los seculares son terribles, ¿no? Estos que reemplazan a Dios y ellos son dioses. Siempre han terminado en gigantescas cagadas, con una enorme cantidad de muertos, una desgracia, una destrucción total, y esas utopías terminaron transformándose en distopías. Es lo que vamos a ver ahora, y con esto voy a cerrar. El costo que tienen estas ambiciones de vida eterna van a terminar con muchas desgracias, lamentablemente. Pero eso lo planteo en esos términos, no sé si respondí directamente lo que quería, pero sí, así es como lo veo. Perfecto. Jonathan, ¿quieres agregar algo? Bueno, difícil agregar a la brillante intervención de Miklos, simplemente colaborar, aportar ahí. Hay un cuento de Borges que me parece muy, muy interesante para poder pensar esta cuestión de la inmortalidad, que se llama justamente así, El Inmortal. Y nos hace pensar en el tiempo y en la densidad ontológica que tiene el tiempo en la vida, lo que desarrolló Miklos, digamos, ¿no? Yo simplemente estoy poniéndole aderezos al argumento de Miklos. Borges dice, en el poema El Inmortal, dice, me despedí de Homero en las puertas de Tánger. Creo que no nos dijimos adiós. Y claro, ¿vos por qué te despedís de otra persona? ¿Y por qué probablemente sea la última vez que se vean? ¿Por qué te abrazás profundamente a tu novia? Y porque probablemente pueda ser la última vez que la abraces, ¿no es cierto? Hay muchas de las cuestiones de la vida humana tienen que ver con esa cuestión natural de la vida humana. Pensemos que la palabra naturaleza viene de natura, nacimiento, y viene natividad, y natividad viene de physis, fío, lo que brota y permanece. No hay nada más natural que el nacimiento, el desarrollo y en definitiva después la muerte. No hay nada más natural que la muerte, ¿no es cierto? Y la muerte y la vida se coayudan para darle sentido, densidad ontológica al tiempo, a los momentos, saber que son finitos. Claro, dos inmortales en algún momento se van a volver a ver. No se pegan un abrazo, no se dicen adiós, nos vemos en Dios, significa adiós, nos vemos en Dios. Nos podemos volver a ver, nos podemos volver a encontrar. No te voy a pegar un abrazo, no te voy a decir, hermano, te quiero mucho, cuídate, qué lindo verte, qué bueno que es ser tu amigo, que Dios te bendiga, porque dos inmortales han perdido el corazón, porque han perdido el tiempo, la densidad ontológica del tiempo. Husserl tiene un libro, perdón que lo lleve quizás a una abstracción que quizás no vale la pena para tratar estos temas de una manera más distendida, pero me parece necesario para poder entender la problemática, ¿no es cierto? Edmund Husserl, el creador de la fenomenología, desarrolló en un libro que se llama Fenomenología de la conciencia intencional del tiempo, que la conciencia del hombre fenomenológicamente está tendida hacia el futuro como expectativa. Y esa expectativa la llama la protensión de la conciencia. Pero esa protensión está ligada a una atadura hacia el pasado, que él le llama la retención. Si la conciencia está ligada a la protensión y a la retención, la conciencia es una contención intencional de todos los fenómenos del tiempo. Ahora, si yo ya no tengo expectativa de futuro porque no hay muerte, no hay densidad ontológica para la vida, es decir, cambia el concepto de tiempo. Fíjate vos,
Heidegger, tomando el concepto de tiempo de Husserl, desarrolla en Ser y Tiempo que el ser es un advenir presentante que va siendo sido. Fíjate, advenir presentante, ahí viene la protensión, que va siendo sido. Ahora, el sido, si no hay muerte, ya no existe. Cambia radicalmente nuestra comprensión del tiempo. Y el tiempo es el horizonte de comprensión del ser, con lo cual cambia el horizonte de comprensión del tiempo, cambia el horizonte de comprensión del ser y cambia el horizonte de comprensión del Dasein, es decir, del hombre que piensa en el ser. Es un cambio de parámetro radicalmente, radical viene de raíz, de raíz, radicalmente peligroso. Y retomo y termino con una frase de Ortega y Gasset que dice: el hombre tiene ideas, pero vive en creencias. Y dice Ortega, es muy peligroso cambiar las creencias de un pueblo, porque es la morada espiritual del pueblo. Un pueblo que pierde las creencias en las que vive, queda a la deriva. Y eso es lo que quiere este grupo de gente que está detrás de todo eso, que empieza con M y termina con IA, y que está gestando un plan donde la tecnocracia es la que suplanta a la democracia. Ese es un peligro del cual nosotros, cuando escuchamos gente que critica la democracia, tiene que tener cuidado, porque cuando ustedes critican la democracia, puede ser que el régimen que venga no sea mejor que el democrático. Así que bueno, tengamos mucho cuidado con nuestros ataques a la democracia y, como dice muy bien Miklos, con nuestros ataques al cristianismo. Recuerdo un debate entre Habermas y Joseph Ratzinger, donde Habermas le dice a Ratzinger: a nosotros nos gusta la moral cristiana porque es la moral que cohesiona a Occidente, es decir, a nosotros nos sirve la moral cristiana, pero no nos interesa la religión cristiana. Y Ratzinger le responde: ¿sabe qué pasa, mi hijo? Que si usted a un árbol le quita las raíces, se seca. Entonces usted no puede pedir moral cristiana sin religión cristiana, porque la religión cristiana es la raíz de la moral cristiana. Y si usted permite que se seque la raíz, muy pronto esos frutos que usted tanto ama se van a secar. Un tema también que me parece interesante con respecto a la inmortalidad, que si hacemos el ejercicio de que realmente fuésemos inmortales, cambiaría muchas cosas. Por ejemplo, tú nombraste, Jonathan, el tema del peligro. O sea, ya no se podría hablar de peligro hoy en día. Por ejemplo, ¿para qué necesitaríamos militares o policías si somos inmortales? ¿Cómo serían las guerras en ese entonces? También lo pienso con los movimientos feministas. Van a pelear por el aborto, ya no lo van a poder hacer. Yo creo que esa es la parte buena de la inmortalidad. No van a poder pelear más por eso. ¿Y cómo podría... el ser humano querría organizarse? Porque normalmente uno, si lo piensa entre lo más básico, el ser humano se organiza más que nada para acompañarse, pero no solamente eso, sino que por un tema de seguridad, desde los tiempos antiguos, para que no te mueras, básicamente. Y por eso mismo necesitamos también médicos, un montón de profesiones que quedarían obsoletas si nos volvemos inmortales. O sea, la inmortalidad podría acabar la sociedad como la conocemos. Sí. Bueno, con lo que comentaba Jonathan hace un rato, estaba todo el rato pensando yo, y con lo que tú comentas, Cristo, se complementa en ese debate que tuvo Agustín Laje en República Dominicana. Creo que fue con un tipo que le decía que en el futuro íbamos a ser como los caballitos de mar, íbamos a tener reproducción asexuada porque íbamos a ser hermafroditas y íbamos a tener los dos sexos al mismo tiempo, ¿ya? De hecho, en el libro de la Fundación también se plantea esa misma idea, ya en uno de sus libros, no me acuerdo en cuál. Pero es re curioso porque la reproducción asexual no es una evolución, yo diría que es una involución. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una reproducción asexual, quita variabilidad genética, ¿ya? Quita variabilidad genética. La variabilidad genética es fundamental para adaptarse al entorno, que el entorno no es constante, va cambiando en el tiempo, ¿ya? Todo se rige por ciclos, ya esto del calentamiento global, enfriamiento, todo eso son ciclos. Y las condiciones, ¿cierto? Los recursos, todo va variando, el nivel del mar, la cantidad de dióxido de carbono, todo va cambiando. Y cuando uno trata de mantenerse único en el tiempo, ¿cierto? Igual, ¿cierto? Permanecer constante en el tiempo y las condiciones de alrededor cambian, obviamente tú no te puedes adaptar correctamente.
Por eso es importante la reproducción sexual. Ojo ahí. Entonces, si nosotros dijéramos ya, vamos a tener inmortalidad, por tanto, ¿para qué nos vamos a seguir reproduciendo como tú bien acabas de decir? Entonces, ¿cómo nos vamos a adaptar a las condiciones que puede que se pongan adversas en el futuro? Ojo ahí, ¿te das cuenta? Porque no va a ser necesario, o sea, si se logra la inmortalidad humana y tú te das cuenta que los recursos son finitos, hay que tener claro eso siempre, y por eso partí hablando del cáncer que termina matando al huésped porque consume todos los recursos. Si fuéramos inmortales, olvídense la reproducción, porque los recursos son finitos, entonces tendríamos que tener una población controladísima. Ya no puede haber reproducción nunca más porque si no los recursos no van a alcanzar. Tendría que ser un estado tremendamente totalitario y que no podría adaptarse a las condiciones ambientales. De hecho, en el documental de la naturaleza humana de Netflix, parten hablando de la anemia falciforme, ¿ya? Y lo ven como un problema, que esta persona tiene que hacerle trasplante de sangre, y ya todo el rato se trata del CRISPR, que siempre habla Miklos de ese mecanismo que es súper útil, pero que es terrible también si que se aplica mal. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el final del documental se hacen una duda, se plantean una pregunta. ¿Por qué las personas de esa región del planeta tienen tanta anemia falciforme? ¿Por qué es que tienen esa mutación que genera ese cambio, cierto? Que no se da en otro lado. Y es porque esa anemia falciforme les ayuda a resistir enfermedades que se dan en esa zona del planeta. Es una adaptación al entorno. Entonces, ojo ahí, porque mucha gente con esto del CRISPR cree que puede definir los genes y decir, ya, no sé, nosotros queremos que todos seamos blancos, rubios, altos, de ojos azules, pero ¿sirve tener esas condiciones para cualquier clima del planeta? La respuesta es no. La respuesta es no, ¿cachai? El jugar a ser dioses y creer que podemos manipular el ADN a nuestra pinta y que podemos adaptarnos a cualquier clima solo porque creemos que es así, no es verdad. Cuando, por ejemplo, acá en Chile nos traen inmigrantes de Centroamérica y los tiran al Polo Sur, ¿cierto? A la zona de Punta Arenas y más al sur, yo creo que es un crimen de deshumanidad porque no se pueden adaptar. No tienen las condiciones metabológicas para adaptarse a ese clima, pero igual lo hacen porque creen que el capitalismo puede con todo. No sé qué querrán, pero de verdad es una estupidez lo que hacen. Insisto, esta idea de la inmortalidad y de quitar la reproducción y quitar la variabilidad genética o modificar la variabilidad genética a tu gusto es un error. Lo digo de frontón, es un error y va a terminar mal, ojo. No sé si quedó claro, no sé si me fui muy por la rama. No, completamente claro, y si puedo complementar eso, dos cositas. Hay un comentario que fue muy preciso, ¿no? La diferencia entre inmortalidad e indestructibilidad. Claro. La inmortalidad no te garantiza, o sea, no te garantiza que no te vas a morir. Estás caminando ahí con tu genes superpower y te cae un ladrillo en la cabeza y te moriste igual, o sea. Exacto. es hasta absurdo. Ahora, ya tendrían que revivir, pues, o sea, ya la resurrección, ya eso sería otro tema. Es una parte. Y por otra, el tema de la reproducción, de las tecnologías de reproducción asistida. Esto ya se enmarca en un concepto que he tratado también en varios intervenciones, que es toda esta agenda progresista internacional, donde hay una idea de una orientación hacia el control demográfico que es clarísima. Entonces, de alguna u otra manera, esta idea de tercerizar la reproducción a la tecnología y en la cual ya no intervengan humanos, o sea, en teoría, no voy a la profundidad del chileno porque él maneja ese tema bien, pero soy médico veterinario, algo me acuerdo de los conceptos estos de biología, de variabilidad y todo esto. Y efectivamente, la naturaleza te pone freno. La naturaleza te pone frenos. Entonces, vamos a decir que llegas a esta idea de reproducción asexuada. Vas a limitar el pool genético, o sea, la variabilidad genética. Eso es muy importante. Eso va a permitir que obviamente no te puedas adaptar bien a diferentes entornos. Pero hay otro punto muy importante aquí. Cuando tú logras, si es que se lograsen estas tecnologías, que ojo, ya hay tecnologías que nos llaman la atención. Por ejemplo, a partir de células madre, esto ya se ha logrado. A partir de células madre ya se han logrado generar espermatozoides. Ojo, esto ya se ha logrado. Se ha logrado también la ectogénesis. Esto no es ¿qué es la ectogénesis, no? El ecto fuera génesis, crecimiento, surgimiento afuera. Entonces, ya no necesitas el útero de la madre, sino que puedes criar, no sé cuál es la palabra chileno, ¿cuál sería la palabra? No criar. Un ser puede crecer, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Puedes desarrollarse. Exacto, hace poco fue así, en el Instituto Weizmann en Israel, donde tomaron cigotos de ratón, de 200 y tantos ratones,
y no los implantaron en el útero de la mamá ratona, sino los pusieron en unas cápsulas afuera, o sea, una especie de biobolsa. Y llevaron a ¿no? A ese cigoto, después que fue embrión. Se fue desarrollando, claro. Exacto, se fue desarrollando hasta la semana 11-12, que es la mitad del proceso de gestación, del tiempo de gestación de los ratones. Hasta la mitad, luego murieron. 3 años, creo que fue en 2017, se hizo lo mismo con corderos, pero fue al revés. Aquí a estos corderos se criaron primero en el útero materno y después, unas 3 o 4 semanas antes de su periodo normal de nacimiento, los sacaron y los metieron en biobolsas. De hecho, pueden ver el video en YouTube, ¿no? En el hospital en Filadelfia, y metieron a estos 8 corderos en estas biobolsas y los llevaron a término. Se pudieron desarrollar dentro de este espacio. Entonces, imagínate las implicaciones para esto. El hecho de que puedas producir espermatozoides, hacer sexo masculino completamente irrelevante. Y segundo, la capacidad de gestar seres fuera del útero materno te reconfigura nuevamente, y ya no solamente estás hablando de inmortalidad, sino te configura completamente, ¿no? esta dualidad sexual. Claro. Y aquí esto va acompañado... No, dale. Que esas dos cosas que mencionas son involuciones, porque la primera sería el caso de desarrollar a partir de las madres espermatozoides, sería de nuevo como el ejemplo del caballito de mar, que cumple las dos, ¿cierto? Entonces eso quita variabilidad genética y una involución, que te quita capacidad de adaptarte al medio. Y la otra de tener el hijo fuera del vientre materno, obviamente elimina la empatía que tienen los mamíferos. De hecho, nuestra corteza prefrontal se desarrolló principalmente por eso. Porque nosotros teníamos, o sea, las mujeres, ¿cierto? Las hembras tenían al hijo en el vientre. A diferencia de los reptiles, ¿cierto? Que los tenían afuera, las gallinas y todo, que los tienen afuera, y no desarrollan esas capacidades psicoafectivas con sus hijos. Ojo ahí. Las dos son evoluciones. Es que ese es el punto, instrumentalizar al ser humano completamente, transformarlo en alguna cosa. O sea, hay todo un entramado ideológico detrás. Cuando tú logras esto, finalmente terminas transformando al ser humano en una cosa. O sea, ya no va a tener, puedes producirlo como oye, demanda y oferta. ¿Cuántos humanos necesitamos? Mira, sabes que la producción, necesitamos producir 3.000 más, claro, con estas características, ¿no? Vamos a pensar. Todo esto está atado a un concepto que es clave, que es el postgenerismo. No sé si han escuchado hablar de esto. Postgenderism. Bueno, en un paper publicado en el año 2008, creo, entre Dvorsky y Hughes, de ellos plantean esta idea del postgenerismo, que está atado íntimamente al transhumanismo. ¿Y qué significa esto? La idea es que estas categorías binarias, hombre y mujer, son absolutamente retrógradas, según estos autores, y a lo que tenemos que aspirar es al género fluido total. Entonces va a llegar un punto donde esta dualidad sexual se vuelve tan irrelevante que podemos ser seres de diferentes tendencias sexuales para experimentar diferentes experiencias sexuales, y que ya no vamos a tener el problema de la reproducción porque va a estar completamente tercerizada a esta tecnología. Entonces, ¿a qué apunta todo esto? Toda esta agenda progresista que se repite el mismo plato, como sucedió con la Alemania del 39 al 45, como sucedió con la Unión Soviética, como sucedió con China, como sucedió con la Revolución Francesa, la completa, sobre todo en el régimen del terror, la instrumentalización, la objetivización total del ser humano, lo transformas en una cosa. Exacto. Lo transformas en una cosa. Y a partir de ese lugar, bueno, abres la puerta a una cantidad de arbitrariedades y abusos y desgracias, ¿no? Eso creo que es un punto importante. Totalmente. Jonathan, ¿quieres agregar algo? Pensando en esto de la transformación del hombre, de la devaluación, entendiendo a Kant, ¿no? Cuando Kant dice, las cosas tienen precio, el hombre tiene valor. Las cosas son un medio para el hombre es un fin en sí mismo, ¿no? La instrumentalización del hombre, porque hay un mito que parecería que las conquistas de la ciencia y de la técnica en el esquema del transhumanismo van a beneficiar a todo el mundo. Y en realidad no, porque acá se está eligiendo quién vive y quién no vive. Acá se está eligiendo quién es ser humano y quién no es ser humano. Y este es el problema del aborto, de la eutanasia. Este es el problema de todos estos fenómenos que le niegan el valor intrínseco de la vida humana. ¿Por qué? Porque si la vida humana no tiene valor intrínseco, entonces no tiene valor.
tiene precio. ¿Y por qué tiene precio? Porque cualquier postor puede colocar dinero para ver quién vive, para decir quién vive y quién no vive. ¿Quién es ser humano y quién no es ser humano? Porque si el criterio del origen de la vida no es absoluto, es relativo. Y si es relativo, es arbitrario. Y si es arbitrario, adivinen quién gana. El que tiene más guita. El que tiene más guita es el que decide cuándo comienza la vida humana. Por eso el otro día con Lucas Carena hablábamos de Philip Dick en un cuento que él había escrito que se llamaba Las prepersonas. Niños de 12 años que tenían miedo que el camión municipal del aborto los lleve a abortos postparto. Hasta niños de 12 años, porque el criterio para decidir quién es persona humana y quién no es poder hacer cálculos algebraicos de primer grado. Ese es el criterio. Claro, si el criterio es una operación y no la naturaleza, si el criterio es que sepa hablar, que sepa pensar, que sepa relacionarse en la sociedad, bueno, si el origen de la vida no tiene un criterio absoluto, tiene un criterio relativo. Y si tiene un criterio relativo, tiene un criterio arbitrario. ¿Y quién decide sobre esa arbitrariedad? El que tiene más guita. El que tiene más guita. Por eso la izquierda es boba, porque Marx hablaba de la humanización del hombre. No le llamen marxista a la nueva izquierda porque es subirle el precio. La nueva izquierda es el neoliberalismo. Existe el neoliberalismo y es la nueva izquierda, que es el brazo izquierdo de este capitalismo salvaje, porque no se dan cuenta que están trabajando para la alienación del hombre. ¿De dónde viene la palabra alienación? De alien, que significa el ajeno, el extraño, el otro. Cuando el hombre se convierte en un extraño para sí mismo, porque el hombre no sabe cuál es su valor, no conoce su identidad, no tiene trascendencia, no tiene valor intrínseco, no tiene sentido la vida. Cuando se va devaluando el valor intrínseco de la vida, queda el hombre con precio, pero no con valor. Por eso es interesante en esto rescatar a Kant. Miren, ¿no? Rescatar a Kant. Sí, yo soy aristotélico y estoy rescatando a Kant. El hombre es un fin en sí mismo y no un medio. Por eso el hombre tiene valor y no precio. Tenemos que hacer universales estas palabras, porque lo que se está queriendo decir acá es decir que el hombre no tiene valor intrínseco, que el valor de la vida humana es un don del poder. El derecho humano es un don del poder. Y claro, ¿saben qué pasa? Que si el derecho humano es un don del poder, el poder te lo puede quitar. Y te lo puede quitar cuando quiera y se lo puede quitar al que quiera. Eso es lo que no sabe la izquierda, que cuando está erosionando el valor de la vida humana, está dejando disponible al hombre al precio del mercado. Gloria Álvarez es un gran ejemplo de este tipo. De hecho, me parece sumamente interesante el punto que toca Jonathan, porque claro, con que un hombre y una mujer tengan relaciones sexuales, eventualmente ella puede quedar embarazada y tener un hijo. Es totalmente, muy entre comillas, totalmente democrático. O sea, no necesitas ser rico, pobre o clase media, cualquiera podría tenerlo, salvo que tenga algún problema biológico. En el caso, y como bien dice Jonathan, si se descubriera la fórmula de inmortalizar al ser humano, se le va a poner precio, no cualquiera, no van a inmortalizar a todos los seres humanos, claramente. Van a inmortalizar a algunos, y ahí va a pesar el que tenga la billetera más grande, o a quienes el poder quiera escoger quienes deberían ser inmortalizados. Hoy en día, tal vez quieran inmortalizar a Obama, pero a Donald Trump no lo van a tratar de inmortalizar, van a tratar de impedirlo de todos los puntos. No sé si me explico. No sé qué opinas, Miklos. A ver, varias cosas interesantes que ha planteado Jonathan. Yo he dicho cosas similares en otros conceptos, pero para complementar lo que él ha dicho y para que se entienda de una perspectiva más práctica, el caso del aborto, ¿no? Que es el fundamento de toda la civilización, porque la vida, o sea, tú no concibes categorías de libertad, Estado, mercado sin el ser humano, punto. Entonces, cuando tú rompes al ser humano y lo transformas en una cosa, todo el entramado ético, legal, todo se desmorona completamente. Tienes que partir con una nueva moralidad, una nueva ética, que en este caso sería la ética o la moral transhumanista, por ejemplo.
Cuando tú apruebas el aborto, lo que tú haces de facto es transformar al ser humano de sujeto de derechos a un objeto. Lo cosificas de inmediato. Y a ese objeto, ¿tú qué puedes hacer con las cosas? Puedes desecharlas con el aborto, puedes experimentar, manipularlas como yo manipulo con las cosas, con un Lego, claro, investigación en células madre, efectivamente, investigación en células madre, manipulando ahora que quieren presionar que no sean 14 días, sino que tienen que ser más días, o sea, ya va a abrir la puerta a los abortos, quién sabe. Hay un paper incluso que recomiendo que lean y que lo lean con un balde al lado por la cantidad de náuseas que les va a dar. Un paper que se publicó en el año 2013-2014, creo, en el Journal of Medicine, que es uno de los journals de medicina más importantes del mundo, de Jubilini y Minerva, que hablaba de los abortos postparto. O sea, en otras palabras, infanticidio. Y esto legitimado por la academia. Cuando Jonathan mostró el billete, toda la razón, porque ya no es ciencia, eso es la agenda política que ha constituido la ciencia con estos famosos fondos de investigación. Entonces, vuelvo al tema. Tú puedes experimentar con ese ser humano, puedes también comprarlo y venderlo, el famoso precio, vientres de alquiler. Si yo mando a fabricar un niño en Tailandia, en estas fábricas, en esas granjas de madres, donde hay trata de mujeres y todo esto, son terribles las condiciones, yo lo que hago estoy aspirando a un cierto precio, pero si yo me mando a fabricar el niño en Estados Unidos o en una clínica europea, el precio va a ser distinto. Y si me voy a una clínica de fertilización in vitro y pido ciertas características, que lo puedes hacer, el donante tiene estas características, ok, esa muestra de semen tiene más valor porque la determinamos que es superior, o sea, de calidad superior, o que tiene características más deseables. Abres abiertamente la puerta a la eugenesia. Estas ideas son esencialmente eugenésicas y están condicionadas, como bien dijo Jonathan, no va a mandar aquí. Por eso yo digo, cuando escucho estos muchachitos ingenuos, ¿no? Que han visto un exceso de Iron Man, creen que son Hulk y que finalmente ellos van a ser igualitos. Vamos a poner un caso práctico de transhumanismo, ¿ya? Vamos a transformar toda la bla, 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 vamos a transformar un caso práctico. Ya, soy no sé, me llamo Timoteo, tengo 18 años y ¿sabes qué? Me da flojera hacer pesas porque soy cultura de víctima, soy un vago y lo único que sé hacer es jugar videojuegos, pero quiero ser musculoso, quiero ser súper fuerte. Entonces lo que voy a hacer es me voy a meter mutación genética, me voy a inyectar así un cóctel de cuestiones y voy a terminar así. Resulta que no me gustó porque esta gente siempre está descontenta con lo que tiene. Entonces lo que voy a hacer es me voy a amputar los brazos y me voy a poner brazos de titanio. Ya con esto ya soy un super cyborg totalmente poderoso. No solamente eso, ¿sabes qué? Me da flojera aprender idiomas, así que me voy a comprar este chip que ha preparado el nieto de Elon Musk, me lo voy a incrustar en el cerebro y me voy a hacer un upload de 168 idiomas, incluyendo los que hablaba Citripio, o sea, 1 millón de idiomas. Ya soy el Citripio de la situación. Ya, te pones ahí, te estás haciendo aumentos y te metiste un cóctel que te garantiza pues 50 años más de vida. Ya, perfecto. Ponte lo siguiente, esas prótesis, ¿las fabricas tú en tu casa con impresora 3D o las tienes que comprar a una fábrica, a una empresa? ¿Ah? Eso es lo primero. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se te arruine una parte? Tienes que comprarla. Uy, no hay proveedores, te jodiste. Peor todavía puede ser que en ese momento ya te tengan todo perfilado, que, o sea, ya no puedes ni siquiera pensar cosas así malas porque la dictadura digital te va a decir, estás pensando mal y te vamos a penalizar. Oye, este sujeto estuvo hablando mal, pensaba que las mujeres son las criaturas más hermosas del mundo. Me parece ese es un crimen el más alto de todo. Así que le vamos a desactivar el chip que tenía y lo vamos a poner en un hackeo neuronal. Y lo vamos a pagar este cojudo. Oye, ¿sabes que tienes que pagar las cuentas? Entonces te vamos a deshabilitar tu cóctel que teníamos que darte tu dosis para que renovaras tus células, no te lo vamos a dar. A lo que voy con esto es, déjense de estupideces, porque van a terminar siendo más esclavos. En un escenario hipotético de ciencia ficción, vamos a plantearnos en esos términos, terminan siendo más esclavos que nunca, porque ya no van a ser dueños ni siquiera de su cuerpo va a ser un conjunto de partes prestadas y de insumos que van a ser producidos por empresas o por organizaciones. Ustedes van a seguir siendo simplemente, no sé, van a jugar videojuegos con brazos de robot y van a tener una vida completamente miserable porque por producto de esta variabilidad genética, como estamos tan aniñados, o sea, sales a la calle, respiraste algo y ya te enfermaste. Entonces vas a vivir confinado. ¿Qué clase de vida es esa? Claro.
Hay varias cosas que puedo aportar ahí, muchas. De hecho, bueno, yo entrevisté a una persona, a un hombre trans, o sea, una mujer, ¿cierto? Y resulta que me contaba que desde que se extirpó el útero, ¿cierto? Y todo, el ovario y todo, tiene problemas porque necesita las dosis de hormonas mensualmente, o si no empieza a tener problemas metabólicos serios y problemas en el cerebro, o sea, empieza a sentir emocionalmente que está descompensado. Por eso también, sobre todo en el caso de las mujeres trans, o sea, hombres que empiezan a perder la testosterona, se da mucho más el caso de los suicidios. Eso es mucho más dramático porque la testosterona es un energizante, te estimula, te mantiene activo. Entonces la mujer, el hombre trans, o sea, la mujer que se inyecta testosterona está en mejor posición que una mujer trans que pierde la capacidad de tener testosterona. Ojo, te vuelves totalmente esclavo a las farmacias como una persona diabética. Yo siempre pongo el ejemplo de eso, que una persona que le dice al médico quíteme las gónadas es un símil a que vayas al médico y le digas quíteme el páncreas. Y existe gente, padres sobre todo, que apoyan esa estupidez. O sea, si tu hijo dice, yo me autopercibo como diabético, por favor, llama a esta operación para que me quiten el páncreas, yo creo que ningún padre le daría eso a su hijo, jamás, por mucho que lo quiera. Porque ahora te están diciendo que es una forma de amor. En el caso de las prótesis, cuando uno le hace un implante, ¿cierto? Un trasplante de cualquier cosa, ¿qué pasa con los rechazos? ¿Qué pasa con los natural killers? No tienen que estar tomando glucocorticoides de por vida. Los glucocorticoides no te bajan las defensas, o sea, te vuelven más propenso a enfermarte. ¿Qué pasa con eso? Las prótesis, como dice Miklo, ¿acaso funcionan solas? ¿Son solares o necesitan energía? ¿Necesitan repuesto o se autorregeneran solas esa superprótesis? Entonces, todo lo que están generando es una dependencia tremenda a empresas internacionales, ya sea farmacéutica, industria y todo. Deja de tener la autocapacidad de preservarte en el tiempo solamente consumiendo recursos básicos a necesitar energía, necesitar hormonas fabricadas por laboratorio, etcétera, los cuales no se administran de la forma correcta. Una de las cosas principales que tienen las gónadas es que tienen unos ciclos, unos feedback negativos, entonces tú produces la hormona que necesitas en el momento adecuado del día. Nosotros tenemos ciclos circadianos diarios. Nuestra producción de hormonas no es constante en el tiempo, depende del día, depende del momento. El ciclo menstrual es otro. Entonces, cuando uno cree y quiere jugar a ser Dios, como Ícaro, insisto, y cree que puede alterar todas esas condiciones que son naturales mediante la ciencia, está jugando con fuego y se va a quemar. Yo, perdón que sea tan negativo con esto, pero va a ocurrir. Y cuando ocurra, yo al menos yo avisé a los que pude. Oye, bueno, hay transcerebrales, gente que se autopercibe sin cerebro. Claro. Este es un tema muy interesante que da para muchos, pero yo sé que Miklos son las 1 de la mañana donde está, ya es tarde, Jonathan también tenía que hacer, así que les quiero dar las gracias tanto a Miklos, a Jonathan y a Chileno Anónimo por haber estado acá. Podemos hacer una segunda parte, a ver si ahí también se suma Alejandro, ya que tuvo un problema hoy día y no pudo participar, y podemos seguir conversando de esto que está interesantísimo. De verdad, muchas gracias por el aguante, por venir acá y conversar un tema tan importante. Bueno, muchas gracias, Crypto, a mis amigos, a mi Chileno Anónimo que va a estar en su canal en un par de semanas, a Jonathan, que seguramente vamos a organizar algo también, y bueno, a la gente que nos ha estado viendo, un fuerte abrazo, ¿no? Hay gente que ya es más regular, que ya empiezo a identificar en los comentarios, así que un abrazo para todos ellos, y gracias, Crypto, por la invitación. Acepto tu propuesta, Miklox. En cualquier momento le pido a Crypto tu número, te escribo, charlamos y hacemos una charla. Hay dos cositas que vamos a dejar para la segunda parte. Lo anoté, pero lo desarrollamos en el tomo 2 de este libro, de este diálogo que se escribe, porque esto lo quería decir ahora, porque es muy interesante. Filosóficamente, hemos vuelto a la Grecia clásica con estos diálogos, porque la filosofía es diálogo. Es decir, la pandemia nos obligó a hacer estas cosas, a hacer filosofía dialogando, que es como se hacía, esta es una ágora virtual, ¿no? Pero la filosofía nace del diálogo. Dos cositas quería decir. El PSOE en España presenta un proyecto para que los médicos ya no digan, ha nacido un varón, ha nacido una mujer. Ahora los médicos deberán decir, es un nuevo individuo de la especie humana. ¿De verdad? Sí. Sí, porque ¿cómo le va a asignar sexo al chico? ¿Cómo le va a asignar? Claro, es arbitrario. Pero ¿por qué individuo Individue. Claro, el tema es también por qué asignarle la especie. Claro. También, ¿no? ¿Por qué decir que es de la especie humana? Bueno, ahí está.
se Oye, rompe un paréntesis, estamos despidiendo y llegó Fernando. Llegaste para el final. Bueno, Pero- hola y adiós. Es que no me dio chance, disculpen, estaba con No. 4 niños aquí. No, tranquilo, tranquilo. Pero estás invitado Nico, para un la abrazo. segunda, la segunda parte, para la segunda No, parte. oye, que no es chiste, o sea, lo vas a cancelar ahorita. O sea, no. De ahí que dé unas palabras, obviamente, Fernando. No, voy llegando muy tarde, póngame al día. Cripto, Primero, nos retiramos saludo, con Cripto, Cripto. chileno, Jonathan, Miklo, un gran abrazo. Espero pues que Perú sea sabio pronto. Quedan 30 Ojalá. días, ¿no? Ojalá, sí, es un mes estamos ahí 30 viendo. días. Pero yo creo que sí, hay fuerza para pasar Ojalá, adelante. ojalá. Pero bueno, Fernando, maestro, lo lamento, ya nosotros nos estamos retirando porque estoy destrozando. Bueno, no pasa nada, no pasa, que de verdad a mí se me complicó un poco también el día de hoy. Bueno, para la próxima. Quedamos para la Más próxima. temprano. De todas maneras, Cripto, gracias. Chileno Anónimo, Jonathan, estamos conversando. Un abrazo para Hola. todos. Mil gracias. Muchas gracias. Chao. Bueno, faltaba Sí, yo, gracias, despedida. Cristo. Muchas gracias por la invitación, de verdad fue súper entretenido y nos vemos la próxima, cuídate, chao. Sí, Fernando, bueno, en la segunda parte vamos a conversar sobre la inmortalidad y el transhumanismo. Estás completamente invitado. Perfecto, dale, gracias. Ya. Un abrazo. Muchas gracias por aparecerte. Gracias a todos. Nos vemos. Que viva la libertad.